La señora Claudia Sheinbaum, quien es presidenta espuria de México y que gobierna para algunos de sus apoyadores, y el señor Hediondo Roñas Noroñas, quien es el presidente del Senado, son patiños del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues los exhibe en unión de funcionarios de su gobierno, como el embajador de México en Estados Unidos, un señor de apellido Johnson, pues someten a la señora Sheinbaum y al Hediondo Noroña al desprecio y además al ridículo, pues la señora Sheinbaum presumió que iba a ir a la reunión de los 7 que se iba a celebrarse en Vancouver, Canadá, para tener una entrevista con Donald Trump que ya estaba programada. Y por su parte, el señor Roñas también presumió que para que se enojaran sus detractores, que iba a buscarlo el embajador de Estados Unidos en México. Y tanto la espuria como el hediondo fueron el hazmerreír del pueblo de México, pues actuaron como simples serviles de el señor Trump, sin dignidad, sin orgullo, ignoran que el concepto de soberanía significa el poder supremo e independiente de un Estado para gobernarse a sí mismo sin injerencias externas. Y estos señores son una caterva de individuos mediocres que entregan la soberanía de la nación a Donald Trump, que ya los trae convertidos en trapeadores, ya los utiliza como tapete de sus patas. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de la Sheinbaum, en donde de manera humilde y sin protestar, reconoce que no va a ser recibida por Donald Trump y pone como pretexto que la guerra entre Irán e Israel, que es el motivo por que haya abandonado el grupo de los 7. Y esos son más que pretextos estúpidos, porque lo cierto es que vienen siendo patiños de Trump. Utiliza la corcholata cuantas veces lo que es necesario para humillarla y para exponerla a la opinión pública mexicana como una servilista, como una simple marioneta del señor Trump, como el señor Roñas Noroña. Y dice así: la presidenta Claudia Sheinbaum justificó el que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se haya retirado de manera sorpresiva de la cumbre de líderes del G7 y con quien tenía agendada una reunión, al señalar que la situación en Medio Oriente está muy tensa. Él tomó la decisión de retirarse por la situación de Medio Oriente y nosotros pues continuamos aquí mañana. Tenemos reunión con el primer ministro de Canadá, con el presidente de la India. Bueno, esta señora es una desvergonzada, pues actúa de manera sumisa, sin protestar por haberla dejado plantada el señor Trump. Recuérdese cuando se encuentra en México, en donde dice que México no es colonia de ningún país extranjero y que no va a permitir que se viole la soberanía de la nación. Y en cambio ahora se evidencia como una vendepatrias, pues somete la soberanía
de la nación a las decisiones de Donald Trump, y en este caso la exhibió como su patiño, la ridiculizó ante la opinión pública mundial, por más que se argumente, insisto, que tuvo que salir por el conflicto del Medio Oriente. Y como prueba de que también el hediondo Noroñas, que es un hocicón y que utiliza la tribuna del Senado para, como perro, atacar a los opositores de la señora Sheinbaum, también actuó como un cobardón, como un individuo mediocre, sin dignidad y sin vergüenza, pues lo dejó plantado el embajador de Estados Unidos en México, y este presumió que iba a ir a verlo al Senado, creyéndose la gran cosa, y resulta que fue también patiño del embajador de México. Y para comprobarlo, me permito exhibir al Roñas o Noroñas así. Se van a morir. ¿Saben quién viene el viernes acá? A la oficina, ya se puede hacer público, ¿no? Viene el embajador de Estados Unidos aquí a mi oficina el viernes. ¿Y qué le cancela el embajador al Noroñas? Bueno, estos sujetos no tienen vergüenza, no tienen dignidad, son simples subordinados de Donald Trump. Otra prueba más de la sumisión es entregarle 10,000 soldados para cuidar sus fronteras. Otra prueba más es el aceptar que la haya denunciado Trump como una narca presidenta, pues acusó que ésta gobierna con el narcotráfico, y la señora Sheinbaum, de manera cobarde, ni pío dijo, pero en cambio con sus opositores se vuelve una perra rabiosa, y eso demuestra que la señora no pasa de ser una sumisa, una servilista a los intereses del señor Trump, y que además es una vendepatria, porque está otorgando la soberanía de México a un país extranjero, cuando que la soberanía es el poder supremo e independiente de un Estado que se gobierna a sí mismo y que no admite la injerencia de una parte extranjera, como es el caso de los Estados Unidos. Y concluyo mi comentario para reírme del servilismo de estos sujetos que no ocultan la cruz de su parroquia, son simples serviles de Trump, para decirle que quedaron como las novias de rancho, vestidos y alborotados estos pobres pendejos. Muchas gracias.